¿Y si lo que nos han enseñado toda la vida sobre el planeta en el que vivimos es una mentira cuidadosamente construida? ¿Y si bajo nuestros pies no hubiera un núcleo ardiente de fuego fundido, sino ciudades enteras, civilizaciones ocultas y secretos que podrían cambiarlo todo? Imagina por un momento que cada paso que das está sostenido no por roca sólida, sino por una cáscara que encierra mundos dentro de mundos, puertas a lugares prohibidos, entradas ocultas que nos han sido negadas. La simple idea de que la Tierra sea hueca desafía no solo la ciencia convencional, sino nuestra propia concepción de la realidad. Y sin embargo, a lo largo de la historia, testimonios, leyendas y hasta documentos oficiales parecen susurrar la misma posibilidad: que lo que creemos conocer no es más que la superficie de un secreto colosal. Hoy en Misterios Ocultos Documentales, la teoría de la Tierra hueca. La hipótesis puede sonar descabellada, casi imposible de aceptar para alguien que confía plenamente en lo que dicen los libros escolares. Pero detrás de esa incredulidad existe un tejido de relatos que atraviesa culturas, religiones y hasta expediciones modernas. Desde tiempos antiguos, diferentes civilizaciones narraban historias de mundos subterráneos donde vivían dioses, espíritus o seres superiores. Para algunos pueblos, esos reinos internos eran lugares de castigo o de prueba. Para otros, refugios sagrados llenos de conocimiento y paz. El punto es que las leyendas coinciden en algo inquietante. Debajo de la tierra hay más de lo que nos cuentan. En la mitología budista, por ejemplo, se habla de Shambhala, un reino oculto más allá del alcance de los humanos comunes, situado en lo profundo de la tierra y protegido por guardianes invisibles. En la tradición hindú se menciona a Patala, un mundo subterráneo habitado por seres poderosos y serpientes gigantes. Las culturas nórdicas, por su parte, narraban la existencia de Svartalfheim, el hogar de los enanos, artesanos mágicos que vivían bajo la corteza terrestre. Y en América, los mayas y los Hopi también hablaban de túneles sagrados que conducían al interior del planeta, lugares de donde según ellos mismos provenían sus ancestros. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Un patrón inquietante que se repite una y otra vez a lo largo de la historia humana? Definitivamente. Lo más extraño es que estas leyendas no quedaron solo en la antigüedad. En la era moderna, exploradores, militares y hasta gobiernos se han visto involucrados en episodios que alimentan la sospecha de que la Tierra es más que una esfera sólida. Uno de los nombres que siempre aparece en esta historia es el del almirante Richard E. Byrd, un explorador de la Marina de los Estados Unidos que realizó expediciones tanto al Polo Norte como al Polo Sur en la primera mitad del siglo XX. Byrd era considerado un héroe nacional, un hombre de ciencia y disciplina militar. Y sin embargo, en su diario personal dejó testimonio de algo que desafía toda lógica. Según esos escritos, en uno de sus vuelos hacia la Antártida, su avión fue atraído hacia una abertura en el hielo. Dentro, en lugar de un paisaje helado, vio valles verdes, ríos, animales prehistóricos y hasta construcciones que parecían pertenecer a una civilización avanzada. Byrd afirmó haber entrado a un mundo completamente distinto dentro de la Tierra, un mundo donde seres superiores le habrían dado un mensaje para la humanidad, advertencias sobre el camino destructivo que estábamos siguiendo. Oficialmente, ese relato fue ignorado, catalogado como fantasía o exageración, pero quienes lo estudiaron de cerca aseguran que Byrd no era un hombre cualquiera y que su reputación lo hacía incapaz de inventar semejante historia sin un trasfondo real. A partir de ahí, la teoría de la Tierra hueca comenzó a tomar fuerza en los círculos de conspiración y en comunidades científicas alternativas. La idea básica es que nuestro planeta no es sólido, sino que funciona como una esfera hueca con aberturas gigantes en los polos. Dentro de esa esfera existiría un ecosistema completo: océanos internos, sol central
y continentes ocultos donde viven civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros. Algunos llaman a este reino Agartha, otros lo relacionan con Shambhala, y hay quienes creen que es el verdadero origen de los ovnis que tantos testigos afirman haber visto en nuestros cielos. La pregunta, por supuesto, es: ¿cómo es posible que nadie lo haya demostrado de forma definitiva? ¿Cómo es que los satélites, los mapas y la ciencia convencional nunca han confirmado estas entradas? La respuesta para los creyentes está en la censura. Afirman que los gobiernos del mundo, en especial las potencias, saben perfectamente lo que hay en los polos y lo ocultan para evitar un colapso en nuestra visión del mundo. Se menciona que plataformas como Google Earth han sido modificadas para tapar ciertas zonas en la Antártida y el Ártico, borrando anomalías que podrían mostrar túneles gigantes o aberturas sospechosas. Incluso circulan imágenes satelitales en las que se ven extrañas sombras circulares en los polos, fotos que más tarde desaparecen o son sustituidas por imágenes borrosas. Pero lo más perturbador no son las imágenes ni las leyendas antiguas. Lo que realmente alimenta esta teoría son los testimonios modernos de exploradores y científicos que aseguran haber visto cosas que no deberían existir. Algunos pilotos han reportado cambios bruscos en la brújula y en los instrumentos de navegación al acercarse a ciertas zonas polares, como si estuvieran entrando en un campo magnético anómalo. Otros mencionan haber visto luces inexplicables en lugares donde no debería haber nada. Y en foros de Internet no faltan supuestas filtraciones de militares retirados que dicen haber participado en misiones secretas en la Antártida, donde encontraron instalaciones ocultas, estructuras gigantes y hasta movimientos de objetos voladores desconocidos entrando y saliendo de supuestas aberturas. Un punto clave que suele aparecer es la conexión con la Alemania nazi. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, científicos alemanes realizaron expediciones a la Antártida, donde habrían descubierto entradas a ese mundo subterráneo. Según algunas versiones, establecieron bases secretas allí y lograron contactar con los habitantes de la Tierra interna, obteniendo tecnología avanzada que más tarde habría inspirado el desarrollo de armas y prototipos imposibles para la época. Después de la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habrían continuado la investigación en secreto, temiendo que el control de esas entradas significara el dominio absoluto del planeta. Quienes defienden la teoría de la Tierra hueca no solo se apoyan en leyendas o conspiraciones militares, también señalan anomalías científicas. Por ejemplo, los movimientos sísmicos en ocasiones revelan patrones extraños que no encajan del todo con la estructura de una Tierra completamente sólida. Algunos investigadores han sugerido que existen cavidades gigantes en las profundidades, aunque la ciencia oficial las llama vacíos geológicos. También está el misterio del campo magnético terrestre, que algunos consideran una pista de que dentro hay algo más que hierro fundido. Incluso se habla de expediciones que han lanzado ondas de radar hacia el interior del planeta y han obtenido ecos que sugieren espacios vacíos de dimensiones imposibles. ¿Y qué pasa con el Sol central? Dentro de la teoría, uno de los elementos más fascinantes es la idea de que dentro de la Tierra hay un Sol en miniatura que ilumina y da vida a todo ese mundo interno. Este Sol interno sería responsable de que allí existan bosques, mares y animales, como describió el almirante Byrd. Aunque la ciencia oficial descarta tal cosa como imposible, los defensores de la hipótesis aseguran que hay fenómenos extraños en los polos, como auroras inexplicables y cambios de temperatura repentinos, que podrían estar relacionados con ese sol oculto. Lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es que no se queda en relatos aislados. A lo largo del siglo XX y XXI han surgido supuestos testigos que afirman haber tenido contacto directo con seres del interior de la Tierra. Algunos describen a esos habitantes como gigantes de más de 3 metros de altura, rubios, de ojos brillantes y con una tecnología que supera por mucho la nuestra. Otros hablan de seres reptilianos,
guardianes de secretos ancestrales. Hay incluso quienes relacionan a estos habitantes con los mismísimos extraterrestres, sugiriendo que los ovnis no vienen de otras galaxias, sino de nuestro propio planeta, viajando desde dentro hacia la superficie. ¿Podría ser esta la explicación a tantos avistamientos de objetos entrando y saliendo de montañas o volcanes? Para quienes creen, la respuesta es sí. El fenómeno ovni tendría más sentido si no pensáramos en distancias interestelares imposibles, sino en portales internos que comunican la superficie con ciudades ocultas bajo nuestros pies. Lo más inquietante es que esta teoría no solo vive en círculos marginales de conspiración. Algunos investigadores serios han considerado la posibilidad de que existan grandes cavidades en el interior de la Tierra. Y aunque no hablan de ciudades ni de soles internos, el simple hecho de que se reconozcan esos vacíos ya abre la puerta a pensar en escenarios mucho más complejos. La ciencia oficial insiste en que el planeta está compuesto por corteza, manto y núcleo, pero lo cierto es que nadie ha perforado lo suficiente como para confirmarlo. El pozo más profundo jamás excavado, en Rusia, apenas alcanzó 12 kilómetros. Un arañazo ridículo si pensamos en el radio terrestre de más de 6.000 kilómetros. Todo lo que creemos saber del interior de la Tierra está basado en teorías, modelos y mediciones indirectas. ¿Y si esos modelos están equivocados? ¿Y si solo muestran una parte de la realidad? La duda es legítima, porque si lo pensamos bien, vivimos confiando en algo que jamás hemos visto con nuestros propios ojos. La primera parte de este viaje nos deja con un dilema perturbador. Por un lado, la ciencia oficial que asegura que la Tierra es sólida, con un núcleo ardiente que genera el magnetismo. Por el otro, un océano de leyendas, testimonios y anomalías que sugieren la existencia de algo mucho más profundo. Si la teoría de la Tierra hueca fuera cierta, significaría que no estamos solos en nuestro propio planeta. Y, lo más escalofriante, que aquellos que habitan dentro podrían ser los verdaderos guardianes de la historia humana. La idea de que bajo nuestros pies existe un mundo completamente distinto no es solo un mito pintoresco. Es un concepto que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Pero lo más desconcertante es que cuando uno empieza a conectar las piezas, la línea entre mito y realidad se vuelve más delgada. Si en la primera parte vimos las leyendas, las anomalías y las expediciones, ahora entraremos en lo que muchos consideran las pruebas ocultas, los testimonios más inquietantes y las preguntas que siguen sin respuesta. Porque si la teoría de la Tierra hueca no tuviera ninguna base, ¿cómo se explica la obsesión de tantas culturas, gobiernos y científicos por los polos y las profundidades? ¿Por qué cada vez que surge una anomalía en la Antártida, la información desaparece de la vista pública? La idea de que bajo nuestros pies existe un mundo completamente distinto no es solo un mito pintoresco. Es un concepto que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Pero lo más desconcertante es que cuando uno empieza a conectar las piezas, la línea entre mito y realidad se vuelve más delgada. Si en la primera parte vimos las leyendas, las anomalías y las expediciones, ahora entraremos en lo que muchos consideran las pruebas ocultas, los testimonios más inquietantes y las preguntas que siguen sin respuesta. Porque si la teoría de la Tierra hueca no tuviera ninguna base, ¿cómo se explica la obsesión de tantas culturas, gobiernos y científicos por los polos y las profundidades? ¿Por qué cada vez que surge una anomalía en la Antártida, la información desaparece de la vista pública? Uno de los episodios más extraños que alimenta estas sospechas es la misteriosa Operación High Jump, llevada a cabo en 1946 por la Marina de los Estados Unidos bajo el mando del almirante Byrd. Oficialmente, era una expedición científica con objetivos de exploración y entrenamiento en condiciones extremas. Pero extraoficialmente, muchos creen que hubo algo más. High Jump movilizó 13 barcos, más de 4.000 hombres, helicópteros, aviones
y un despliegue que parecía más una operación militar que una simple investigación. La expedición debía durar meses, pero se interrumpió abruptamente después de apenas 8 semanas, con bajas humanas y equipos destruidos. Lo extraño es que Byrd, poco después, hizo declaraciones inquietantes. Habló de un enemigo que podía volar de un polo a otro a velocidades increíbles. ¿A qué se refería? La versión oficial lo ocultó, pero los defensores de la Tierra Hueca aseguran que en esa expedición hubo un enfrentamiento con naves provenientes del interior del planeta. Uno de los episodios más extraños que alimenta estas sospechas es la misteriosa Operación High Jump, llevada a cabo en 1946 por la Marina de los Estados Unidos bajo el mando del almirante Byrd. Oficialmente, era una expedición científica con objetivos de exploración y entrenamiento en condiciones extremas, pero extraoficialmente, muchos creen que hubo algo más. High Jump movilizó 13 barcos, más de 4.000 hombres, helicópteros, aviones y un despliegue que parecía más una operación militar que una simple investigación. La expedición debía durar meses, pero se interrumpió abruptamente después de apenas 8 semanas, con bajas humanas y equipos destruidos. Lo extraño es que Byrd, poco después, hizo declaraciones inquietantes. Habló de un enemigo que podía volar de un polo a otro a velocidades increíbles. ¿A qué se refería? La versión oficial lo ocultó, pero los defensores de la Tierra Hueca aseguran que en esa expedición hubo un enfrentamiento con naves provenientes del interior del planeta. Uno de los episodios más extraños que alimenta estas sospechas es la misteriosa Operación High Jump, llevada a cabo en 1946 por la Marina de los Estados Unidos bajo el mando del almirante Byrd. Oficialmente, era una expedición científica con objetivos de exploración y entrenamiento en condiciones extremas, pero extraoficialmente, muchos creen que hubo algo más. High Jump movilizó 13 barcos, más de 4.000 hombres, helicópteros, aviones y un despliegue que parecía más una operación militar que una simple investigación. La expedición debía durar meses, pero se interrumpió abruptamente después de apenas 8 semanas, con bajas humanas y equipos destruidos. Lo extraño es que Byrd, poco después, hizo declaraciones inquietantes. Habló de un enemigo que podía volar de un polo a otro a velocidades increíbles. ¿A qué se refería? La versión oficial lo ocultó, pero los defensores de la Tierra Hueca aseguran que en esa expedición hubo un enfrentamiento con naves provenientes del interior del planeta. Esa versión conecta con los rumores de que los nazis, antes de su derrota, ya habían descubierto entradas al mundo subterráneo en la Antártida. Según esta teoría, lograron establecer bases secretas y desarrollar tecnología inspirada en contactos con seres internos. No faltan los que relacionan los míticos platillos voladores nazis con este supuesto intercambio de conocimiento. Después de la guerra, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habrían tomado el relevo, ocultando al público la verdad mientras exploraban lo que había más allá del hielo. Si esto fuera cierto, significaría que desde hace décadas, los gobiernos más poderosos del mundo saben que no estamos solos en la superficie de nuestro planeta, pero han decidido mantenerlo en secreto por razones de control y poder. La Antártida, de hecho, sigue siendo uno de los territorios más restringidos y enigmáticos del planeta. Aunque oficialmente se dice que es un continente dedicado a la ciencia y protegido por tratados internacionales, en la práctica está lleno de zonas prohibidas, bases militares encubiertas y vuelos restringidos. ¿Por qué tanto interés en un lugar que, en teoría, solo tiene hielo y pingüinos? Los defensores de la Tierra Hueca aseguran que la razón es obvia. Allí se encuentran las entradas más importantes al mundo interno, y su control es crucial para mantener la verdad oculta. No faltan fotos filtradas de Google Earth en las que aparecen enormes aberturas circulares en medio del hielo, imágenes que luego desaparecen o son sustituidas por parches borrosos. Para algunos, esto es prueba de la manipulación sistemática de la información, pero vayamos más allá de la geopolítica y las teorías conspirativas.
¿Qué dicen los supuestos testigos directos? En diferentes foros y entrevistas circulan relatos de exploradores que afirman haber entrado, aunque sea brevemente, en cavidades que conducen a un mundo completamente distinto. Uno de los testimonios más famosos es el de Olaf Jansen, un marinero noruego del siglo XIX que aseguró haber navegado con su padre hacia el Polo Norte y, en lugar de encontrar hielo interminable, hallaron mares libres, temperaturas cálidas y finalmente una entrada a un mundo interior iluminado por un sol central. Según Jansen, vivieron allí por 2 años, en contacto con gigantes de más de 3 metros de altura, seres pacíficos y avanzados que les mostraron ciudades, cosechas y una sociedad que parecía haber alcanzado un equilibrio perfecto. Su relato fue publicado años después bajo el título El Dios Fumador de la Tierra Hueca, y aunque fue considerado fantasía, hasta hoy hay quienes lo toman como testimonio genuino. Otros relatos modernos hablan de luces misteriosas en cuevas profundas, sonidos de maquinaria bajo tierra en lugares remotos y extraños temblores sin explicación geológica. Algunos trabajadores de minas han asegurado haber visto pasajes que parecían no terminar nunca, túneles que descendían más allá de lo conocido y donde se escuchaban ecos de voces o ruidos metálicos. También hay quienes afirman que gobiernos enteros han sellado entradas naturales en montañas y cuevas, colocando bases militares para evitar el acceso de civiles. Si todo esto fuera solo un mito, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultar lo que supuestamente no existe? Una de las teorías más populares dentro de la hipótesis de la Tierra Hueca es la existencia de Agartha, un reino subterráneo que funcionaría como un imperio interno. Según quienes creen en esta versión, Agartha está compuesto por ciudades interconectadas por túneles gigantescos que recorren todo el planeta. Shambhala, mencionada en textos tibetanos, sería su capital. Allí vivirían seres mucho más avanzados, guardianes de conocimientos antiguos y tecnología que supera todo lo que conocemos. Algunos relatos aseguran que estos habitantes pueden controlar la energía, manipular campos magnéticos e incluso viajar a través del tiempo y el espacio. Para los más místicos, son los verdaderos guías de la humanidad, influyendo desde las sombras en nuestro destino. Para los más escépticos, son solo una proyección de nuestros deseos y temores colectivos. Lo interesante es que, en distintas partes del mundo, existen leyendas que coinciden con esta idea. En América del Sur, pueblos originarios hablaban de túneles que comunicaban continentes, pasajes secretos por donde sus dioses viajaban bajo la tierra. En Asia, los monjes tibetanos aseguran que Shambhala no es una metáfora, sino un lugar real al que solo se accede cuando uno está espiritualmente preparado. Y en Europa, las sagas nórdicas describen cuevas donde vivían enanos y gigantes, guardianes de secretos subterráneos. ¿Son todas estas coincidencias culturales? ¿O estamos ante un recuerdo ancestral de algo que realmente existe? El misterio se intensifica cuando lo conectamos con fenómenos modernos como los ovnis. Algunos investigadores sostienen que muchas de las luces y objetos vistos en nuestros cielos no provienen del espacio exterior, sino del interior de la Tierra. De hecho, existen testimonios de objetos voladores que parecen entrar o salir de volcanes, montañas y lagos profundos. Si esto fuera cierto, significaría que lo que llamamos extraterrestres no son de fuera, sino de dentro. Civilizaciones ocultas que han evolucionado en paralelo a nosotros y que, de vez en cuando, muestran su presencia. Civilizaciones ocultas que han evolucionado en paralelo a nosotros y que, de vez en cuando, muestran su presencia. Hay quienes aseguran que estas civilizaciones internas no siempre han sido pacíficas. Algunas leyendas hablan de enfrentamientos entre humanos de la superficie y seres del interior, guerras olvidadas que habrían dejado huellas en nuestra historia bajo forma de mitos. Otros creen que los habitantes del interior nos observan como si fuéramos un experimento, interviniendo solo cuando el equilibrio de la Tierra está en peligro. Sea cual sea la versión,
La idea de que hay inteligencias ocultas bajo nuestros pies es suficiente para replantearnos todo lo que creemos saber. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia oficial frente a todo esto? La respuesta es que descarta por completo la posibilidad de una tierra hueca en el sentido literal. Según la geología, nuestro planeta está formado por capas: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Este último estaría compuesto principalmente por hierro y níquel, generando el campo magnético terrestre. Pero como mencionamos antes, todo esto se basa en modelos indirectos, en mediciones de ondas sísmicas y en teorías que no han sido verificadas de manera directa. Nadie ha visto el núcleo de la Tierra, ni ha perforado lo suficiente como para comprobar la estructura interna. En ese vacío de certeza es donde prosperan las teorías alternativas. Incluso algunos científicos alternativos han planteado que podrían existir cavidades gigantes en el interior, no necesariamente un mundo completo con océanos y soles, pero sí espacios que podrían albergar vida desconocida. La propia NASA ha confirmado la existencia de grandes cavidades subterráneas en la Luna y en Marte, lo que plantea la pregunta inevitable: si esos cuerpos celestes tienen túneles y huecos gigantes, ¿por qué la Tierra sería completamente sólida? Y si lo que llaman anomalías geológicas son en realidad pruebas de algo más grande. Algunos estudios de anomalías gravitacionales también han levantado sospechas. En ciertas regiones del planeta, la gravedad parece comportarse de manera extraña, como si hubiera masas ocultas o vacíos en el subsuelo. Estos datos, aunque no se interpretan oficialmente como evidencia de una Tierra hueca, son utilizados por quienes defienden la teoría como pruebas de que nos ocultan algo. Y no podemos olvidar que cada vez que surge una explicación alternativa que desafía el consenso científico, suele ser rápidamente desacreditada o ridiculizada. Para los creyentes, esto no es casualidad, sino una estrategia deliberada para mantener el secreto. Imagina por un momento que todo esto fuera cierto, que bajo nuestros pies existen continentes desconocidos, océanos internos y civilizaciones avanzadas. ¿Qué significaría para nuestra identidad como especie? ¿Qué pasaría con nuestras religiones, nuestras ciencias, nuestras políticas? El impacto sería tan grande que quizás esa sea la razón principal del silencio. La humanidad no está preparada para enfrentar una verdad de tal magnitud. Tal vez los gobiernos prefieren mantenernos ignorantes antes que arriesgar un colapso social. Y quizá, solo quizá, los propios habitantes del interior prefieren mantenerse ocultos, observando en silencio, esperando el momento adecuado para mostrarse. Lo cierto es que, mientras no tengamos pruebas definitivas, la teoría de la Tierra hueca seguirá siendo un enigma que divide opiniones. Para algunos, es solo un mito fascinante, una metáfora de nuestro deseo de explorar lo desconocido. Para otros es la verdad más grande jamás ocultada, un secreto que cambiaría todo lo que creemos saber. Y para quienes han visto cosas extrañas en los polos, en cuevas o en el cielo, es una realidad tan tangible como el suelo que pisan. La próxima vez que mires al horizonte, recuerda que lo que ves es solo la superficie, que bajo tus pies podría existir un mundo oculto, lleno de secretos, de ciudades, de seres que conocen verdades que a nosotros nos han sido negadas. Quizá la humanidad lleva siglos caminando sobre una puerta cerrada, sin darse cuenta de que debajo late un universo paralelo, y quizá, cuando llegue el momento, esa puerta se abrirá, revelando que nunca estuvimos solos. La pregunta final es inevitable. ¿Y si la verdadera exploración no está en las estrellas, sino dentro de nuestro propio planeta? ¿Y si los mayores misterios de la humanidad no esperan allá afuera en el espacio, sino aquí mismo, bajo nuestros pies? El mito de la Tierra hueca no muere, porque toca una fibra profunda en nuestra mente. El deseo de descubrir que aún hay mundos por explorar, que no todo ha sido dicho, que la historia humana está llena de capítulos ocultos. ¿Tú qué opinas? ¿La Tierra es realmente sólida, como siempre nos han enseñado, o guarda en su interior secretos que podrían cambiar para siempre el destino de la humanidad? Déjalo en los comentarios, comparte este video
Y no olvides suscribirte a Misterios Ocultos Documentales para seguir explorando los enigmas que nadie más se atreve a contarte.